Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros y vamos a hablar con una de las mujeres canarias, pero una de las mujeres españolas con más potencia política. Han sido muy conocidas sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Estoy hablando de Ana Oramas, de Coalición Canaria, que encima salía reforzada porque también desde su lista en Santa Cruz de Tenerife no solo ella salía premiada, sino también una compañera más, en este caso Guadalupe González Taño, si no me equivoco. Y también subían las cifras en la provincia de Las Palmas. Vamos a hablar de también ese crecimiento, porque cree que ha sido, y también de ese apoyo que ha venido a prestar también a sus compañeros de Lanzarote, sobre todo a su presidente Pedro Sanginés, que acaba ahora mismo de presentar sus proyectos o propuestas. Sin más dilación pasamos a hablar con Ana Oramas. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz de estar en Lanzarote. El otro día estuve en la presentación también de Osvaldo Betancourt, que fue emocionante porque, bueno, como la gente me abrazaba y que se sintieran orgullosa, me consideraran la diputada canaria y sea conocida. La voz de Canarias. No, me dicen, la diputada canaria, usted la ha visto defendiendo la tierra. La gente abrazada en aquel acto maravilloso, porque Osvaldo, la verdad, cómo pudo, se quedó la gente por fuera, ¿no? Y pues apoyando a los compañeros, a Pedro Sanginés, a Osvaldo, a toda la organización que dirige Migdalia y sobre todo diciendo que Canarias necesita ser fuerte, con instituciones fuertes, para defender esta tierra, para que haya trabajo y oportunidad, y que necesitamos a Fernando Clavijo, un presidente que no se doblega, que tiende la mano y que ha trabajado tanto por Lanzarote. Vamos a hablar de Clavijo, de Pedro Sanginés también. Pero en primer lugar, y ya también lo decía yo en la introducción, ¿por qué crees que, no sé si la palabra se premió, o por qué crees que ha tenido esos buenos resultados? Porque ya digo que pese a no conseguir tampoco en la provincia de Las Palmas, pero se incrementó, se subió. Bueno, hemos subido un 100% de los votos en las dos provincias, hemos recuperado 2 diputados, nos hemos quedado mucha pena de no haber sacado los 3 senadores, pero yo creo que por una cosa, uno no gana las elecciones por la campaña electoral. Yo soy una persona con errores y aciertos como todo el mundo, pero soy muy trabajadora y muy coherente. Y yo creo que nosotros llegamos a la campaña electoral con el trabajo hecho. Cuando tú tienes que llegar a una campaña electoral a decir quién eres, cuando llevas ya años de diputada y qué has hecho, mal asunto. Entonces llegamos con la tarea hecha y los canarios pudieron ver que los últimos años, y sobre todo a lo largo de este último año, cómo alzamos la voz en la defensa de esta tierra cuando nos intentaron poner la pata arriba a los canarios, ¿no? Nosotros tuvimos terrible cuando el Partido Popular tuvo la mayoría absoluta, tú recordarás. Con aquella mayoría absoluta nos quitaron todos los planes de empleo, las inversiones en carretera, que tuvimos que ir a los tribunales, que lo ganamos, las infraestructuras en colegios, absolutamente todo. Cuando el PP tuvo mayoría absoluta, o sea que los del PP de ahora, los Asieres, Antonas y tal, que se callen porque ellos hicieron eso. No, de pronto Rajoy pierde la mayoría absoluta, Fernando Clavijo y yo nos sentamos para negociar las cosas que nos corresponden a los canarios, lo conseguimos. Hay una moción de censura, Pedro Sánchez pacta con Podemos y los catalanes le piden dinero y nos quitan todos los canarios. Y entonces tuvimos la suerte de tener un presidente que nadie le podía mandar a callar y una diputada como yo. Que Fernando y yo tenemos una cosa, somos gente educada, respetuosa, tendemos la mano, pero nadie nos calla la boca. Y a esos socialistas como Ángel Víctor Torres, y a ese Pedro Sánchez, que ha faltado el respeto a Canarias, pero que dice que somos unos bronquistas, le decimos que no, que los bronquistas son los de los lazos amarillos. El Torra, el presidente de Cataluña, ya ese bronquista lo recibe en su despacho Pedro Sánchez, y va a Barcelona y hace un consejo de ministros, y todo el dinero que había para Canarias se los da, y a nuestro presidente, que le pidió entrevista cuando vino a Lanzarote, cuando lo de Saramago, cuando vino después de vacaciones, ni lo recibió. Los bronquistas los catalanes, nosotros no, porque los canarios somos respetuosos, gente noble, trabajadora, pero que nadie nos ponga la pata arriba. Y hemos formado un equipo y yo creo que los canarios han reconocido ese trabajo que hemos hecho en la defensa de la tierra. Si nosotros no defendemos lo nuestro, nadie lo va a hacer. Y somos un equipo formidable entre los diputados. Ahora se va a jugar muchísimo Canarias, Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote. Hoy estoy en Lanzarote. Y yo te recuerdo a ti lo que ha significado Pedro Sanginés y el Cabildo de Lanzarote con Coalición Canaria.
Yo recuerdo todavía, porque yo llevo mucho tiempo en política, cuando venía a Lanzarote y antes de bajar del avión me decían quién estaba gobernando en ese momento en el Cabildo, en el Ayuntamiento, si había habido una moción de censura o no, quién se había ido de un partido a otro, quién había creado otro partido. Allí no se podía planificar, Lanzarote estaba atrasada, no se podía trabajar en equipo con un gobierno, siempre eran mociones de censura. Y Pedro Sanginés, como yo, como Fernando, tenemos nuestros errores y aciertos, pero ha dado estabilidad a la isla de Lanzarote y a una institución. Ahora vamos a hablar luego de Pedro Sanginés, porque vamos a terminar el bloque como un poco también. Sí. Ahora quiero ir a parar al Congreso de los Diputados y el panorama que se presenta ahora. Con estos 2 escaños, ¿en qué varía? Porque también se pierde el de Nueva Canarias, también para ustedes es otra formación, para muchos es otro partido nacionalista canario, que también podría ser... ya no es nacionalista. ¿Ahora quiere ser de izquierda, nacionalista? No, yo te puedo decir que cuando se aprueba el RES y el Estatuto, que era el que garantizaba la compensación al transporte de los Vinter entre islas, Canarias Península, las ayudas al sector agrario, los planes de empleo, las infraestructuras, y Pedro Sánchez se aprueba en el RES y en el Estatuto y lo tiene que cumplir el Estado. En enero Pedro Sánchez presenta unos presupuestos y Pedro Quevedo, el candidato de Nueva Canarias, dice que no pasa nada que el gobierno de España vulnere el RES y el Estatuto, que son nuestros fueros, y que no cumpla con Canarias, que lo importante es que gobierne el PSOE en España. ¿Pagó eso Nueva Canarias, a lo mejor, el hecho de esa proximidad al PSOE? No, ellos lo que estaban era intentando ir en la lista del PSOE y venderse por un escaño. Y Canarias no se vende por un escaño. Los derechos de los canarios hay que defenderlos a muerte. Y por eso necesitamos un gobierno, una Canarias fuerte y un gobierno fuerte en Canarias. ¿Puede Coalición Canaria llegar a obtener la supremacía del nacionalismo en la provincia de Las Palmas, superar a Nueva Canarias, que en Gran Canaria... Nos faltaron solamente 1.600 votos en unas elecciones generales y tenemos una ventaja sobre Nueva Canarias. Nosotros gobernamos muchísimos ayuntamientos en Fuerteventura y en Lanzarote, las principales instituciones, y segundo, tenemos un presidente, Fernando Clavijo, que se presenta en una lista regional, que es un hombre que es en este momento el político más valorado en toda Canarias, en las 7 islas, que se lo ha currado y ha trabajado, y sobre todo tenemos unas bases de partido, en el caso de Lanzarote liderado por Midalia, en que hemos incorporado a los jóvenes, a mujeres, que son al final las mujeres las que están cambiando la sociedad. Este país ha cambiado en 2 años y que quieren participar en política, y yo creo que tenemos un proyecto consolidado donde la gente se siente identificada, porque es un sentimiento al final de patria y de lo nuestro, ¿sabes? Que es la diferencia. El saber que a los canarios, si nosotros no nos ocupamos de lo nuestro, si nosotros no peleamos por lo nuestro, nadie nos lo va a dar. Que nunca lo hemos tenido fácil. Ayer tuve una reunión con la gente del deporte. Yo todavía recuerdo hace 8 años cuando el PP nos quitó el dinero para que los equipos canarios pudieran ir a competir a la península, pero incluso los escolares y los profesionales y los campeonatos de España. O la gente no recuerda cuando no nos querían pagar los billetes entre islas, porque claro, tú en Andalucía vas a un campeonato regional, coges la guagua en Sevilla y te montas en Cádiz. Y en Canarias había que coger un avión. La distancia entre Fuerteventura y El Hierro es la misma que entre Madrid y Barcelona, y eso lo tenías que explicar. Y no nos hacían caso, pero esa batalla la ganamos. Pero es que nunca nos han regalado nada. Esa es una batalla constante. Entonces, ¿qué me dices tú de Nueva Canarias? Nueva Canarias al final es un proyecto de Román Rodríguez, que todas las encuestas dicen que lo más probable es que ni siquiera salga como diputado regional, se empeñó con la lista regional. Tenemos 17... ¿Va a ser víctima de su trampa o va a caer en su propia trampa? Asier Antona, el del PP, resulta lista regional, para que todos los canarios votaran al presidente de Canarias y se presenta por La Palma, cobarde. Claro, es que somos el único parlamento en toda España que vamos a tener que votar en 2 urnas para elegir a los parlamentarios del Parlamento de Canarias, que la gente no se líe. Yo les recomiendo una cosa, que cojan las 5 papeletas de Coalición Canaria, el carnet de identidad y vayan allí y le digan al presidente de la urna, aquí están las papeletas. Porque es que, claro, es que vas a tener casi con un GPS buscar la urna, ¿no? Es que hay elecciones europeas al Ayuntamiento, al Cabildo, 2 al Parlamento. Absurdo. Los asesores de Pedro Sánchez son como, vamos, los asesores estos de Pedro Sánchez, ¿le sale bien la jugada a Pedro Sánchez? Bueno, en este momento no está claro que no se tengan que repetir las elecciones. Vamos a ver, porque depende... ¿Pactará con Podemos? No, pero es que no es suficiente.
para poder ser presidente Pedro Sánchez, necesita Podemos, necesita los 4 votos de Bildu, los etarras, los proetarras, necesita al PNV, a Compromís, al de Revilla, y necesita la abstención de Esquerra y los 2 de Coalición Canaria. Nosotras, desde luego, no vamos a apoyar un gobierno. A mí no me importa que el PSOE tenga un gobierno en minoría o apoyados con la abstención de Ciudadanos, pero nosotros tenemos un compromiso. Nosotros no vamos a permitir un gobierno de España con Podemos, con el señor Coletas, el Pablo Iglesias, y con los independentistas catalanes y vascos. ¿O creemos que Esquerra va a permitir que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno de gratis? ¿O Bildu? Pero vale, con vascos y catalanes puedo entender, ¿con Podemos por qué no? Porque es que no suma. No, pero que ¿habría línea roja con Podemos? O claro. Sea, sí. Podemos es un partido que cree que hay que volver a poner el impuesto de sucesiones en Canarias. Ese impuesto de sucesiones que en Andalucía y en Aragón, donde gobierna Podemos, pues cuando la gente hereda la casa de sus padres la tiene que vender para pagar el 40% Hacienda. Podemos, a los canarios, sabemos lo que era Venezuela, el país más rico de Latinoamérica y cómo lo han convertido. Son la gente del odio, del rencor. Yo vivo en Madrid 3 días a la semana. En Madrid tú te vas de vacaciones, de pronto le dan una patada a tu casa, se meten unos ocupas dentro y los concejales de Podemos de Madrid van a proteger al que ha ocupado tu casa, mientras tú tienes que ir a los juzgados. Y Podemos son los que están proponiendo que a partir de ahora ningún español pueda tener más de 2 viviendas y si tienes una libre se te ponga un impuesto y si no te obligan, te la expropian a alquilarla. Esos son los de Podemos. Y los canarios sabemos lo que fue Venezuela. Yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero eso para mi país. Yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular son partidos que han gobernado España, pero que tienes que tener un pacto de gobierno de gente que no quiera romper el país y que dé estabilidad a España. No podemos estar con elecciones cada año o cada 2 años. Yo viví estos 3 años, cambio de rey, 2 elecciones, moción de censura. Y cuando Pedro Sánchez pactó con Podemos y los independentistas catalanes, nosotros se lo dijimos, esto va a durar un telediario. Ahora, si Pedro Sánchez indulta a Junqueras o vuelve a darle todo el dinero de Canarias a los catalanes, pues gobernará con Podemos y con los catalanes. Pero no lo podemos consentir, porque además, a partir del próximo mes, cuando se constituyen las Cortes, se van a decidir cosas que son muy importantes para Canarias. Nosotros no vamos a ir a enfrentarnos al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a exigir lo que nos corresponde a Canarias en el sistema de financiación, en materia de pensiones, que Canarias es distinta, en la negociación del Brexit, en qué va a pasar con los 4 millones de turistas británicos, que la ministra me miró con desprecio cuando le dije, ¿qué pasa con Iberia? Dice, eso es un problema de la compañía de negociación con Bruselas. Digo, ¿usted no se da cuenta que el 30% de los turistas que vienen a Canarias son británicos? Y si a Iberia no se la deja volar entre Canarias y Península y el Reino Unido, nos hunde el turismo y la gente se va a ir otra vez al paro. Ah, eso no es problema del gobierno. Digo, ¿cómo que no es problema del gobierno? Claro que es problema del gobierno. Vale, vamos a dejar ahora la política nacional porque en cualquier momento me dicen que ya nos hemos ido de tiempo. Ay, bueno. Vamos a Lanzarote. ¿Cómo ve a Coalición Canaria Lanzarote? ¿Cómo ve el proyecto también de Pedro Sánchez? Has hablado de Clavijo, también si quieres luego hablamos de Clavijo, pero también ¿cómo ves el proyecto en Lanzarote? Ya Pedro afrontaría casi su 3er mandato. Mira, lo primero es, la gente tiene memoria corta. El que un presidente de un cabildo pueda afrontar en Lanzarote un 3er mandato forma parte de la historia de Lanzarote. Nunca había existido. De la democracia. Y yo, que fui alcaldesa 11 años, siempre digo que tú tienes que estar como mínimo 12 años en una institución. Cuando tú llegas, primero sabes cómo están las cosas, planificas, buscas los proyectos, redactas los proyectos, buscas la financiación y los ejecutas. Tú dices 12 más que 8, hay mucha gente que dice que 8 es un... No, el ideal es 12 porque tú en los primeros 4 años tienes que planificar. Hay políticos que no, que son cortoplacistas, que midan medidas estrellas y tal. Yo cambié la laguna en los 11 años que estuve. ¿Pero por qué? Porque tú tenías que conseguir planificar a medio y a largo plazo. El cortoplacismo no cambia un modelo económico, no cambia un modelo de desarrollo. Yo creo que Pedro Sanginés ha dado estabilidad y segundo, ha sido un tema fundamental. Pedro Sanginés fue la persona decisiva dentro de Coalición Canaria para producirse el relevo generacional en Coalición Canaria y fue el mayor apoyo que tuvo Fernando Clavijo cuando accedió a la presidencia. Y es tal el feeling entre los dos que nosotros nos enfadamos en Tenerife con Fernando Clavijo,
porque le decimos, caray, es que estás más en Lanzarote que en Tenerife, Fernando, porque es que Osvaldo, Migdalia, Suso, Pedro, cada vez que han necesitado algo, ha apostado por Lanzarote, Fernando Clavijo, se ha reunido, mira, yo viví las primeras reuniones con el sector de los grandes hoteleros de Lanzarote, en el momento que los hoteles estaban y la crisis económica, cómo Fernando Clavijo los convenció para hacer las inversiones en Lanzarote de renovación de hoteles. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Todo el tema fiscal, con las ayudas, con tal. Perdona, me dicen que si puedes quitar el collar sin que no golpee, no sé si... Así, eso es, Así. eso es. O sea, Perdón. el que Fernando Clavijo y Pedro Sanginés pudieran convencer en mitad de la crisis económica a la cadena Barceló, a Riu, a Meliá, a todos, que Lanzarote tenía futuro, que hoteles que se estaban cayendo se invirtieran millones, que contrataran a gente y que de pronto estemos en el nivel de ocupación y que cuando vino los buenos tiempos pudiéramos tener unos niveles de ocupación en hoteles de categoría, eso se debe a Pedro Sanginés y a Fernando Clavijo que lo trabajaron. Pero no solo eso, yo lo que creo es que la apuesta por la sanidad, el tema de los colegios, que la gente se ha olvidado, Sí, me lo quito. Sí, si no te importa... Me lo quito y ya está. Ya está. ¿Va bien así? ¿Sí? Venga, gracias. Lo que te quiero decir, la inversión, por ejemplo, en materia educativa, que era una obsesión de Pedro y de Fernando Clavijo, en materia de formación profesional, en cualificar a la gente, en empleo. Tú piensas nada más que una cosa. El trabajo de Pedro Sanginés y Fernando Clavijo ha hecho que el sitio donde menos paro hay de Canarias es Lanzarote. Y que se haya disminuido el 50% del paro de los jóvenes en Lanzarote. Que no es suficiente, desde luego. Que el objetivo ahora es llegar al 12%, que es la media nacional en los próximos 2 años, desde luego. Pero hay que recordar que en Lanzarote llegamos a estar en el 38% de paro cuando llegó Fernando. Sí, se ha mejorado. Y que el 50% de los jóvenes estaban en paro. Y ahora hay trabajo. A ver si sigue descendiendo. Pedro Sanginés, sin embargo, es muy criticado. Se critica las formas de Pedro, como no sé si tú, en el trato corto, no sé si crees que esas críticas a la forma de ser de Pedro o que realmente no se le entiende bien a Pedro o que no lo conocen bien a Pedro. Mira, yo creo que todos somos distintos. Yo, por ejemplo, la gente me ha dicho, porque cuando ven mis intervenciones, siempre no me cogen las intervenciones amables. Me cogen las intervenciones. Cuando al ministro Ábalos nos quería quitar el 75%, le dije, cárguese las pilas, tal, no sé qué. O a Pablo Iglesias le digo, machista. O Pedro Sánchez, ¿no? Y hay gente que me dice, coño, siempre estás enfadada. Sí, pero si no, no te cogen el... Pero es el momento que te cogen, ¿no? Yo a Pedro lo considero una persona muy tierna. O sea, Pedro es como yo en una cosa. Es de carácter. Quizás con los poderosos y los prepotentes somos chulos, pues yo soy chula, como Pedro. Pero le he visto con los ojos rayados, con la gente sencilla y la gente normal. Creo que Pedro es como Fernando y como yo, que él quizás se puede pelear con un gran medio de comunicación, aunque le perjudique en campaña electoral. Puede pelearse con un empresario, puede bloquear una cosa porque tiene la convicción, pero no hay nadie que vaya al despacho de Pedro que no lo escuche. Y el poder valorar las cosas que afectan a las personas, creo que es lo importante en la política. Mira, yo fui alcaldesa 11 años. Y lo más importante es que nadie se vaya sin que lo escuches, aunque no le resuelvas el problema. Es mucho más importante que una persona no le corten el agua a la luz, que tengas la plaza mejor del mundo. En época de crisis, como se vivió en Lanzarote, la gente lo pasó mal, pero al final la gente no se quedó en la calle viviendo. Y eso es una red de Gobierno de Canarias, Cabildo, ONG, Cruz Roja, Cáritas y tal. Ninguno somos perfectos. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, pues no lo querría de novio. Vale, estoy casada y tal. Dicen que es guapo, que es pero atractivo. él tampoco me querría a mí, porque somos dos volcanes. Pero yo creo que la política necesita vocación, necesita ganas. El dedicarte 7 días a la semana, 24 horas, porque un presidente del Cabildo, un alcalde,
no tiene horario. Los viernes, sábados y domingos, la gente tiene que darse cuenta que cuando la gente acaba su trabajo, se va a su casa o un viernes, sábado y domingo, un presidente del Cabildo como Pedro, o cuando yo estaba alcaldesa o Fernando como presidente, el fin de semana tienes actos culturales, actos deportivos, la fiesta de no sé dónde, tienes que estar. Cuando tú sales del despacho, que los funcionarios se van a las 4 de la tarde, el presidente del Cabildo pues se va, ¿qué te digo a ti? A Teguise, o tiene que ir a La Graciosa, o tiene que ir a no sé dónde, dejas la familia, te es difícil crear un proyecto de familia, ¿no? Yo lo que quiero decir es que es una bellísima persona. Lo dejamos ahí. 2 últimas preguntas porque ya se nos ha ido de tiempo. Terminamos con Clavijo, con Fernando Clavijo, del Gobierno de Canarias. Y Osvaldo Betancourt, por favor, que encabeza la lista al Parlamento. Vale, pero es que Lanzarote. Osvaldo es el alcalde de mi municipio. Mi municipio va relativamente mejor que Arrecife. Y me interesa más Arrecife porque han puesto también ustedes a Echede Eugenio. Quizá un hombre más técnico que otro tipo de político. ¿Y sabes por qué? Quiero eso, ¿qué posibilidades tiene? ¿Cómo has visto Arrecife? Las posibilidades de... A mí me produce tristeza Arrecife. Yo fui alcaldesa 11 años y lo que quiero decirle a la gente de Arrecife es que un ayuntamiento no necesita política. Un ayuntamiento es un equipo de gestores, de gente que sepa cómo se tramita un expediente. ¿Tú querías con Arrecife si te la dieran? Primero, limpiarla. Segundo, arreglarla. Mira, yo a veces me quedo en el hotel donde están ustedes y cuando me asomo allí veo un año tras año esa parte tan bonita que está aquí al lado, abandonada. Sin flores, sin jardines. El Parque de las Canarias. Que sigan con los tenderetes, con las cartelerías, que no haya... Las mujeres somos distintas quizás, ¿no? Que no... El espacio amable, ¿me entiendes? El que tú tengas unos banquitos en esquinita para que la gente se pueda sentar, el que no tengas espacios deportivos asequibles para que la gente haga... ¿Sabes? Arrecife es preciosa, solo hace falta gestión, cabeza, quitar la política. Puede ser un referente cultural en Canarias, porque lo tiene todo. ¿Por qué es la capital que va peor? ¿Por qué la estética cuando tú llegas a Arrecife es la parte fea de Lanzarote? Mira, la laguna era así cuando yo llegué. Yo me senté con los empresarios, decidimos qué peatonalizaban, me senté con los comerciantes y dije, vamos a cambiar las cartelerías, vamos a quitar los chiringuitos sueltos en la calle, vamos a quitar los luminosos, vamos a hacer una cartelería adecuada. Las casas que no estaban pintadas, nosotros cogimos una carta de colores, que bueno, Lanzarote es tan importante decir, pues caray, en una comunidad de propietarios si se está cayendo porque hay gente jubilada que tiene una pensión, gente que ha estado en paro, oye, pues el ayuntamiento habla con la comunidad y tú enfoscas, pintas, plantas y sobre todo vida económica, vida cultural y ser un orgullo de Canarias. No puede ser que Lanzarote vaya para arriba y Arrecife esté. Te da la sensación de abandono. No, yo, por ejemplo, esa noche en ese charco de San Ginés, me parece tan maravilloso y tal, pero le falta un poco de vida también. Sí, no, y además, y se queda ahí, eso es lo bueno. Luego para adentro ya hay otros problemas. Esperemos, bueno, tendremos que esperar a ver qué dicen los ciudadanos de Arrecife. Yo lo que le digo a los ciudadanos de Arrecife es que Echede es un gestor. Sí, se ha currado en trabajar. Y uno tiene que tener proyectos, buscar los dineros, adjudicarlos, contratarlos y hacerle seguimiento. Clavijo, última pregunta. Pese a que Fernando Clavijo se ha sentado, ha sido bueno, un mandato, bueno, ha incluso sacado presupuestos con distintas formaciones. Este es un hombre técnico, tecnócrata, habilidoso. No. Sí, yo creo que es más Fernando es un pedazo político de vocación. Bueno, también lo será, pero yo creo que por lo menos... O sea que como igual que Pedro Sanginés, son gente que va con sus cuentas hechas y me parece correcto. Pero la pregunta es, pese a eso, ¿no le viene una ola complicada con el PSOE y que luego además antes tenía la muleta de poder pactar con PSOE, con Partido Popular y lo hizo? Y sin embargo ahora no sé si esa ascendencia del PSOE le cierra una puerta. No, es que el PSOE ha dicho claramente, y Podemos, que su programa electoral y su objetivo es echar a Fernando Clavijo y gobernar con Podemos y Nueva Canarias en Canarias. Una jaula de grillos. A paralizar todo, como el Cabildo de Gran Canaria, que está paralizado Gran Canaria con 500 millones en las cuentas porque gobiernan PSOE, Podemos y Nueva Canarias. Todos peleados, sin avanzar. ¿Nosotros queremos que Podemos gobierne en Canarias? ¿Que vuelvan a poner el impuesto de sucesiones?
que no dejan a nadie tener más de 2 pisos. Nosotros queremos que el PSOE en Canarias, porque en Canarias no va a haber mayorías absolutas, que el PSOE en Canarias sea rehén de los podemitas de Canarias, los del no, los que no quieren el avance de esta tierra. Aquí los canarios tienen que decidir. ¿Quieres que siga Fernando Clavijo? ¿Que sigamos creando empleo? ¿Que sigamos creando riqueza en Canarias? ¿Que sigamos trabajando con el sector turístico? ¿Que sigamos trabajando en la formación de los jóvenes? Él acaba de hacer una cosa que hay que tenerlos bien puestos para hacerlo. Como Pedro Sánchez tenía los 600 millones de superávit y le pidió poderlos gastar en Canarias y no le contestó, tomó una decisión la semana pasada, que empieza dentro de una semana, y se lo digo sobre todo a todos los jubilados. Fernando Clavijo ha decidido que todos los pensionistas que cobren una pensión de menos de 18.000 euros, desde dentro de una semana ya no pagan nada de las medicinas, del copago, de la farmacia. ¿Por qué? Porque en Canarias muchos abuelos estaban dejando de tomar las medicinas para poder ayudar a los hijos, para poder llegar a final de mes. Y la otra que ha decidido es contratar 1.500 profesores con ese dinero. Y ahora los socialistas amenazándolos, con llevarlos a los tribunales porque el dinero de los canarios lo usemos para que los jubilados no paguen la medicina, para subir la compensación del bono de transporte a los jubilados hasta el 90%, para contratar 1.600 profesores nuevos. Y ahora los socialistas amenazando a Fernando Clavijo que el dinero nuestro nos lo gastemos en Canarias. Se lo vamos a dar otra vez a los catalanes. Entonces, lo que hay que decidir es si gobierna Fernando Clavijo o gobierna el PSOE con Podemos y Nueva Canarias. Porque además lo han dicho ellos. Nuestro objetivo es echar a Fernando Clavijo. Entonces, ¿se ve más cerca Coalición Canaria del Partido Popular? De buscar pactos? No es que nos veamos más cerca. Vamos a ver si después de las elecciones, si nosotros ganamos, a ver si el PSOE, Nueva Canarias, lo reflexiona. Desde luego en lo que nosotros no vamos a gobernar nunca son con la gente de Podemos ni con la gente de Vox. Ana, lo vamos a dejar aquí. Lo has dejado perfecto, lo has cerrado perfecto. Que haya mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias y invitar a todas las mujeres de Lanzarote que esta tarde tenemos un encuentro de mujeres para hablar de políticas y de igualdad, para sobre todo hablar de la Canarias. Las mujeres tenemos que estar en la política en primera fila y sacar esta tierra adelante, pues son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras madres, y las mujeres tenemos que tener la fuerza en la sociedad que se nos está cortando y no vamos a permitir ni un paso atrás. Ana, muchas gracias. Gracias. Las palabras de Ana Orama, en este caso, bueno, diputada de Coalición Canaria en las Cortes Generales, y bueno, ella aquí ha venido un poco a apoyar a sus compañeros, ha ido como por todas las instituciones, ¿no? Desde ayuntamientos. Quería hablar más de Osvaldo Betancourt, pero Osvaldo está fuerte. Osvaldo, yo creo que también Arrecifes necesita un poco de empuje más, y ella ha hablado claramente de cómo está la situación en la capital y cree que Che de Eugenio es el candidato ideal. Lógicamente ha hablado también, ha hecho ¿no? el perfil casi psicológico de Pedro Sanginés, ¿no? De a veces como puede parecer más distante, y reconoce que en el trato corto pues que es una persona mucho más entrañable de lo que a veces parece. Y Fernando Clavijo, sobre todo, también ella cree que es el hombre que debe de seguir liderando el gobierno de Canarias. Ha establecido unas líneas rojas, pero así de grandes, ¿no? O sea, a Podemos me parece que con Coalición Canaria no va a contar mucho, ella lo tiene claro, y dice que también se esperarán a los resultados y luego se tendrá que ver qué política de pactos se puede hacer. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.